Buenas tardes. Hemos tenido hoy una pequeña visita a Alcalá de Henares con el gran Gonzalo Rodríguez y su compañero y socio Daniel Gómez Aragonés, dos grandes historiadores tradicionales, que es una cosa muy rara hoy en día. Sí, porque si se fijan, los historiadores profesionales no suelen ser especialmente patriotas con la historia de España. Nosotros, por nuestra parte, lo que pretendemos es que los niños, que son los que están más en peligro, aprendan un poquito de la historia de su país, que no es una historia cualquiera. Así que va por ustedes este pequeño recuerdo de esta visita que ha durado como cerca de 3 horas. ¿Qué hacer y hacia dónde debes dirigir? En este sentido, para nosotros el estudio de la historia, del pasado, de mitos, leyendas, filosofías y acontecimientos épicos del pasado, todo eso no es un ejercicio que responde al mandato de Apolo en Delfos, ¿os acordáis, verdad? Sí. Conócete a ti mismo. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer en Alcalá de Henares. Fijaos, la propia historia de Alcalá, la propia idiosincrasia histórica de Alcalá nos va a dar claves para entender la historia y la idiosincrasia de los españoles. España se puede conocer a través de Alcalá de Henares y conociendo Alcalá de Henares podemos desengranar perlas fundamentales de la identidad y idiosincrasia de la nación española. Y ese es el argumento de esta ruta. Así que empezamos ya mismo. Venid por aquí. Hacia la derecha. Lo que nosotros llamamos la España de las tres culturas, que es un ciclo histórico amplísimo que tiene la simiente y la fundación de lo español. Ese ciclo... Lo que ha contado Gonzalo es fascinante, es épico. Creo que alguien ha dicho Conan, que me parece que habían comentado, etcétera, etcétera. Yo lo entiendo. Pero si tú quieres avanzar más, si quieres crear una auténtica estructura de Estado, eso no te va. O simplemente puede servir como punto de arranque o punto de apoyo. Fíjense ustedes, hay un filósofo hispano-romano, porque esta tierra, aquí en de Toro, también ha dado muchos y grandes y buenos filósofos. Imagino que conocerán, de Córdoba, Séneca. Séneca tiene una sentencia, una frase muy interesante, que dice que en la vida no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque son difíciles, pero en verdad son difíciles porque no nos atrevemos. Cuando te atreves a hacer algo, ya deja de ser difícil. O si es difícil, todo el mundo lo has intentado. Y Roma no dejó de intentarlo. Roma no dejó de atreverse. Por eso levanta el imperio, que es la base fundamental de lo que significa la civilización y la cultura de Occidente y de Europa. Es muy curioso, porque Roma, cuando va avanzando, su objetivo fundamental, aparte de derrotar enemigos, es integrarlo en su proyecto, sea monarquía, sea república o sobre todo sea ese gran imperio. Y todo eso lo realiza a través de un concepto que entendemos que es complicado de definir, incluso hoy en día se dice un debate historiográfico. Me refiero a la romanización. Y los carpetanos, en ese proceso de conquista que ha descrito mi compañero Gonzalo, la verdad es que se integraron muy bien. Esa romanización es aceptar lo que significa la cultura y la esencia romana, no son tan reticentes como sucede luego, por ejemplo, con cántabros o con asturios. Los carpetanos rápidamente se romanizan. Y en ese proceso de romanización aceptan lo que es, en este caso, el significado de Roma, que es el crear y levantar un auténtico Estado. Lo que han gustado los carpetanos no es el Imperio Romano, ya saben, siempre articulados a través del mar Mediterráneo, que era conocido como el Mare Nostrum. ¿Ok? Les voy a lanzar una pregunta, vamos a lanzar una pregunta. ¿Conocen la expresión, imaginamos que sí, todos los caminos conducen a Roma? Y ustedes se piensan que, bueno, en esas cosas que se dicen... No. Todos los caminos conducían al menos a Roma. Toledo, también andando el tiempo, tomarán Complutum, la antigua ciudad romana. Ciudad romana que ya ha empezado a generar un arrabal a las afueras de ciudad visigótica medieval. Luego veremos por qué. Ciudad visigótica medieval. Todo eso salta por los aires con la invasión islámica. Y literalmente la ciudad en la campiña alcalaína, la ciudad en los ríos, en el llano, haciendo la explotación agropecuaria correspondiente, desaparece. Y se trasladan al cerro de Echeomo. ¿Sois alguno de Alcalá? Me parece que alguno era por aquí. No. Bien, en una de las colinas que rodean Alcalá, España no desciende del Andaluz. Y no lo digo por decir. Si ustedes se van mañana a Sevilla y dicen, ¿cuál es la fiesta más importante de Sevilla? Te van a decir 2.
la Semana Santa y la Feria de Abril. Digo. ¿Qué es la Semana Santa? Culto a imágenes. Y especialmente a imagen de la Virgen. ¿Qué es la Feria de Abril? No ya de España, sino de la historia de las letras. El Quijote, que es la historia, ¿verdad?, del hidalgo que enloquece leyendo novelas de caballería, hasta el punto de que él mismo se cree un caballero y sale a los campos a desfacer entuertos, a enfrentarse a gigantes, a dragones y rescatar doncellas. Bien. Ahora, esta novela tan maravillosa, en la que pretende hacerse una burla a las novelas de caballería, resulta que a día de hoy, vista en perspectiva, nos traslada una enseñanza mucho más profunda de la que pudiera parecer. Decimos el Quijote como revulsivo porque cualquiera que lea ese libro le pasa lo siguiente. Por un lado, no puede evitar reírse con las aventuras y peripecias de Don Quijote y Sancho Panza. Pero por otro lado, no puede evitar sentir una profunda tristeza al ver cómo se burlan los demás, el resto de personajes, que se van cruzando con Don Quijote y Sancho Panza y se burlan de su locura. Y se burlan de su locura no ya por loco, sino por el cinismo descreído de burlarse de los ideales de la caballería. Porque hay algo que pasa en la novela, y es que mientras lo lees no puedes evitar pensar que Don Quijote tiene razón. Está loco y ve gigantes donde no los hay. Pero en el argumento de vida que se ha dado y en el planteamiento general de cosas que hace y en cómo analiza las problemáticas de la existencia, acierta siempre. Don Quijote tiene razón y sabe a qué venimos y cuál es el argumento de vida. Las novelas de caballería se lo han dado. Pero yo sé mi trabajo y punto. Dijeron ya, pero es que lo ha dicho la reina. Y con Isabel las discusiones siempre se perdían, evidentemente, por algo era más grande. Entonces él dijo, vale, venga, voy a ser confesor de la reina. Y a partir de ese momento se generó un vínculo muy fuerte, una complicidad incluso que llegó a superar, creo yo, la de Isabel con Fernando. En este caso, la de Isabel con Cisneros. Y que para siempre entonces la morfología de la ciudad, que va a sintetizar los dos niveles que venimos subrayando. La ciudad reconquistada y repoblada a partir de Toledo y del santuario de los Santos Niños San Justo del Siglo de Oro, sin la Universidad de Alcalá de Henares. Por aquí pasan algunos de los autores más importantes de la tradición española del Siglo de Oro. Son estudiantes, Lope de Vega, Quevedo, Calderón, pasan por la Universidad Alcalaína. Es decir, el proyecto intelectual de Alcalá de Henares está entreverado y filtrado en la obra de los autores más universales y relevantes de la historia de España. Autores universales y relevantes que tienen... Mira, acercóse como estoy yo. Mira, en lo alto del todo veis a Dios Padre, Señor universal, con la bola del mundo, ¿verdad? Jefe supremo de todas las cosas. Exacto, Rey de Reyes, ¿verdad? Todo hombre está llamado a ser súbdito leal del Rey Supremo. El Rey Supremo en lo alto. Bien, pues justo debajo, como súbdito primero del Rey Supremo, que aparece el águila de dos cabezas, el linaje de los Austrias, el linaje de los emperadores de España, como primeros súbditos del Rey de Reyes. Ahora, un segundo. A izquierda y derecha del escudo central aparecen dos personajes. Allí una mujer, a la izquierda un hombre, ¿lo veis? El de la izquierda es Perseo, que acaba de derrotar a la Gorgona y lleva la cabeza de la Gorgona cogida de un puño. Con la cabeza de la Gorgona derrota al Titán y rescata a Andrómeda. Es el héroe que derrota al dragón habiendo superado la prueba de la Gorgona. Lo hemos dicho antes, no existe la Gorgona ni el Titán. Sin embargo, el argumento de la vida, como Perseo, es cortar la cabeza de la Gorgona y con la cabeza de la Gorgona derrotar al Titán. La pluma y la espada. La capacidad de, mediante la palabra, elevar el alma a la comprensión del ser humano y de las verdades de la vida, y con la espada defender el alma del ser humano y las verdades de la vida. Bien, pues este ideal se concentra en la figura de Cervantes, que nos sirve como eje axial en torno al cual, terminando la ruta, a articular las distintas capas de Alcalá de Henares, que no son sino las capas de España. Fijaos, hemos dicho la España, las tres culturas, celtíbera, romana y goda, ¿verdad? Así lo hemos visto en el Museo Provincial.
Y luego hemos dicho la invasión islámica, que es disruptiva, rompe completamente el marco y necesariamente provoca eso que hemos llamado reconquista o restauración. En Alcalá de Henares, Alcalá la Real como el lugar islámico y la reconquista y restauración a partir del proyecto toledano en el Palacio Arzobispal. Y en esta reconquista y restauración el punto de partida, los santos niños, San Justo y San Pastor. Y entonces sí, una ciudad diferente, una ciudad medieval que crece y que ya a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, sufre una nueva modificación, que es la acción del cardenal Cisneros. Y el cardenal Cisneros es el proyecto universitario proyectado sobre Alcalá. Y esa ciudad cisneriana y medieval es por la que a día